Bienvenidos a todos al webinar Jigs and Fixtures. La tendencia es comenzar a fabricarlos, impartido por Shift 3D y nuestro ingeniero de aplicaciones y de diseño, Arturo Fragoso. Les pedimos nada más para tener un buen webinar que todos mantengan su cámara y su micrófono apagado. Al final de la sesión vamos a tener varios minutos para que Arturo les conteste en vivo sus preguntas y dudas. Y a lo largo de este webinar les pedimos que pongan sus preguntas en la caja de Q&A, la cual se encuentra arriba en la barra de opciones, y o bien utilicen la barra de reacciones para levantar la mano si es que quieren que al final les abramos el micrófono para que puedan charlar con Arturo. Pues adelante, Arturo, y comencemos. Muy bien, gracias, Grace. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por conectarse al webinar de Jigs and Fixtures. La opción es fabricarlos con impresión 3D. Me da mucho gusto volver a tener este tiempo para platicar con todos ustedes. Y pues espero que este webinar genere muchas preguntas para que todos juntos podamos darle respuesta a ellas. Y pues se lleven como ese nuevo approach sobre qué está sucediendo en la industria, cómo se están fabricando estos tipos de herramientales y ver por qué la manufactura aditiva ya es una opción para fabricarlos. Vamos a esperar un minutito más en lo que se termina de meter todas las personas a la sala. Vayan pensando mucho en la impresión 3D, si es que ya tienen experiencia previa, si no, y si es su primera vez. Va a haber algunas preguntas para poder interactuar con ustedes. Recuerden que pueden dejar su respuesta, ya sea en su comentario, y con todo gusto las vamos a leer. También si necesitan información más a fondo, no duden en contactarnos, que con todo gusto les podemos compartir toda la información que gusten. Ya si es algo muy en específico, pues ya sería por correo electrónico o por mensaje. Pero todas las preguntas que se hagan las vamos a tratar de contestar. Muy bien, pues vamos a empezar. La agenda del día es la siguiente. Primero vamos a conocer al presentador, quiénes somos como Shift 3D, qué son los jigs and fixtures, los requerimientos que tienen estos, las técnicas de fabricaciones actuales contra la impresión 3D, por qué elegir Multijet Fusion, que es el proceso que utilizamos más aquí en Shift 3D, casos de éxito y pues nuestra sesión de preguntas. Recuerden, si tienen dudas, las pueden enviar al apartado de Q&A. Y bueno, ¿quién es el presentador? Mucho gusto, soy el ingeniero Arturo Emiliano Fragoso Poblano. Soy experto en manufactura aditiva con más de 10 años de conocimiento en el campo de las tecnologías de impresión 3D. Soy ingeniero mecatrónico y tengo estudios en la maestría en ingeniería mecánica. También realicé un training en manufactura aditiva y optimización topológica en la Universidad del Norte de Texas. Y pues la mayoría de mis proyectos de titulación han estado relacionados con manufactura aditiva, tanto de metal como de plásticos. Actualmente me desarrollo en el área de Application Engineer aquí en Shift 3D y también como ingeniero de servicio, revisando las máquinas para que siempre tengamos una calidad óptima en las partes que estamos ofreciendo. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros somos el equipo de Shift 3D, los cuales estamos encargados y somos parte del Service Bureau más grande de México para ofrecer piezas o partes manufacturadas aditivamente. Muy bien, vamos a ver cómo es que se está revolucionando el mundo gracias a la manufactura aditiva y cómo esto está cambiando nuestra visión de cómo diseñar y de cómo fabricar distintas piezas. Siempre me gusta iniciar dando una breve descripción de lo que es la manufactura aditiva y en este slide lo podemos ver de forma muy gráfica y sencilla. La impresión 3D es un método de fabricación que consiste en transformar un archivo digital en un objeto físico a través de la adición de material, típicamente capa por capa. Todo parte de un modelo 3D, de un diseño, de un software CAD, el cual mallamos y que comúnmente se conoce en el mundo de la impresión 3D como un archivo STL. Este se procesa y en la máquina, ya dependiendo de la tecnología y el proceso que estemos utilizando, se va a comenzar a fabricar hasta que tengamos nuestro producto final, o nuestro sólido. Me gusta mucho recalcar que existen 7 diferentes procesos de manufactura aditiva y pues cada proceso tiene su tecnología.
Entonces sería muy extenso si hablara de cada tecnología, pero puedo mencionar cada proceso. En este caso tenemos el sheet lamination, direct energy deposition, material extrusion, o comúnmente conocido como FDM, material jetting, binder jetting, back photopolymerization y powder bed fusion. Nosotros en Shift 3D Manufacturing nos especializamos en tecnologías que tienen que ver con polvo y pues principalmente nos enfocamos en lo que es multijet fusion, que es la fusión de cama de polvo, y en binder jetting, que es en el caso de impresión 3D de metales. Y con esta slide vamos a dar pie a nuestra primera pregunta para que podamos interactuar con todos ustedes, y dice lo siguiente: ¿con qué proceso de manufactura aditiva estás familiarizado y qué materiales trabajas con ella? Me gustaría conocer cuántas personas de los que nos acompañan el día de hoy ya trabajan con impresión 3D y cuál es el material que más utilizan. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros utilizamos Multijet Fusion y el material que más utilizamos es la poliamida 12 o nylon 12. Esto por las excelentes propiedades mecánicas que nos otorga, así como las ventajas que nos da el proceso. Pero es muy importante conocer qué procesos están familiarizados, porque muchas veces pues sí les genera ruido lo que estamos presentando y pues les llama más la atención, o suma conocimiento a lo que ya ustedes saben. Si no conocen algún proceso de manufactura aditiva, también está bien. Espero que se vayan con mucha información de este webinar y, y nada. También ahí cabe señalar, tal vez muchas de los que nos acompañan conocen la impresión 3D por el proceso de extrusión, que comúnmente se conoce como FDM. Ahí me gustaría que pusieran todos los materiales que utilizan con FDM y no solo quedarnos como con PLA o ABS. A lo mejor hay aplicaciones muy interesantes que han encontrado con distintos materiales o distintas texturas, y esto también nos permite hacer las tecnologías de impresión 3D. Bueno, en lo que terminan de colocar sus preguntas, vamos a avanzar. Aquí nada más como comentario, pues si nos están acompañando por medio de Facebook, en los comentarios nos pueden dejar las preguntas, sus comentarios. Si están en LinkedIn, igual en la zona de comentarios. Y si están aquí en la sala de Teams, en la cajita de votaciones que debió de aparecer. Perfecto. Aquí me gusta platicar un poco de lo que es el ciclo de la adopción de la tecnología de impresión 3D, qué es lo que está sucediendo y esto por qué pasa. Bueno, estamos llegando a un reemplazo del CNC, ya que muchas veces el utilizar maquinados toma tiempo y sobre todo dinero. ¿Cómo podemos subsanar esta cuestión? Utilizando manufactura aditiva como una opción rápida de fabricación. Podemos, en el área de desarrollo de piezas, utilizarlo para hacer una producción puente o bridge production, y también en el área de refacciones. ¿A qué me refiero con esto de bridge production? Cuando hacemos un salto de un prototipo a una producción masiva, pues siempre queremos saber cómo se comporta un nuevo producto o una nueva parte en un cierto ensamble o sistema. Muchas veces no nos podemos dar la libertad de invertir en un molde sin antes hacer una iteración. O a lo mejor ya lo probamos, pensamos que va a tener buena aceptación en el mercado, mandamos a hacer un molde de inyección y resulta que mandamos a fabricar 1 millón de piezas y de esas se vende la mitad. Entonces, para evitarnos esas inversiones tan grandes en un nuevo producto, se opta por llevar a cabo un bridge production. A lo mejor no, sí vas a vender ese millón de partes, pero inicias con 10,000 o 20,000, y eso es un lote de piezas aceptable para poderlo fabricar todavía con tecnologías de impresión 3D. Ya de esas 20,000 piezas que imprimiste, ves cuántas se venden, en cuánto tiempo, y dices, mi producto está teniendo una muy buena aceptación, ya ahora sí me lanzo para hacer una producción masiva. Pero si no hubiera sido por el apoyo de las tecnologías de impresión 3D, tal vez esa primer fase de prueba tuviera tenido un costo muy alto y muchas veces no con lo que nosotros deseamos, ¿no? Con los resultados que nosotros esperamos. Y bueno, también ya en el área de producción, podemos tener producciones en serie y una manufactura distribuida. ¿A qué me refiero? Muchas tecnologías de impresión 3D, en especial Multijet Fusion, están enfocadas a ya no solo ser tecnologías de prototipos o de una sola pieza. Está pensada para
altos volúmenes de impresión, producciones medias o altas, en donde, pues sí, a lo mejor hemos fabricado 100,000 piezas y aún así es más asequible que mandar a fabricar un molde, lo cual nos pudiera pues, generar altos costes y pocos rendimientos para ganar a ese nuevo producto que se está fabricando. Muy bien, ya entrando de lleno al tema principal de este webinar, vamos a ver qué son los jigs in fixture o los complementos a la manufactura. Para empezar, hay que conocer qué es un jig. Este es un tipo de herramienta que está hecho a medida y que se utiliza para controlar la ubicación y o el movimiento de piezas u otras herramientas. Además de que su propósito principal es proporcionar repetibilidad, precisión y una facilidad en el intercambio en la fabricación de productos. Estas las podemos encontrar en la industria también como plantillas o guías y pues muchas veces creo que los hemos utilizado y ni siquiera sabemos que estamos utilizando en Gig. Esto, como menciona, pues este tipo de herramientas nos ayudan a evitar errores y pues siempre tener un flujo constante de piezas sin tener que tener un paro de línea. Por el otro lado, ¿qué es un fixture? Este es un componente hecho a medida que mantiene el trabajo en un lugar fijo. Esto quiere decir pues, que no se va a mover y que muchas veces necesitamos la referencia exacta para futuros trabajos que vayan a tener las piezas que van pues, sobre esos nidos o sobre esas bases. Comúnmente estas nidos o bases tratan de ser o están diseñados para durar mucho. De hecho, luego hemos visto que son armatostes muy cuadrados que están llenos de clamps para poder sujetar las piezas, pero muchas veces no nos preguntamos si esa es la forma más óptima de diseñar un fixture o si es funcional lo que estamos utilizando para sostener esa pieza. ¿Y por qué ustedes creen que esto se hace? Bueno, pues si ya de por sí el fabricar un producto es difícil y costoso, ahora imagínense utilizar, fabricar todos estos jigs and fixtures, nos generan un costo extra y pues siempre estamos buscando la forma de hacerlo lo más sencillo. Pero pues muchas veces lo más sencillo también no es lo óptimo para lo que estamos buscando. Y a veces estamos desperdiciando material donde no se debería. También cabe señalar que son herramientas usadas dentro de los pisos de producción que se utilizan para estandarizar procesos, facilitar y agilizar las operaciones, así como para obtener repetibilidad en las actividades. Ojo, estos jigs and fixtures son cosas que nos tienen que facilitar la vida dentro de una línea de producción. No tienen que llegar a ser un reto y por eso es que muchas veces la fabricación de estos no nos tendría por qué preocupar. Si bien el diseño inicial sí va a ser un poco complicado, lo que se busca es que nos ayuden para tener un mejor rate en las piezas que se están produciendo, en nuestro funcionamiento general de planta. Algunas de las funciones de estas herramientas son soportar, guiar, mantener en posición, verificar forma y dimensiones dentro de un proceso de manufactura. Aquí la diferencia y la principal, que es la que todos nos tenemos que llevar como en mente, es un jig de un fixture se diferencia en que este te sirve para guiar el jig. Solo te va a ayudar a guiar las herramientas. Y el fixture solo te va a ayudar a soportar la pieza que vas a retrabajar en el futuro. Perfecto. Entonces, ¿en dónde se utilizan todos estos jigs and fixtures? Bueno, en plantas de producción, sin embargo, pues no es el único lugar donde las encontramos. Dentro de las plantas de producción, pues tenemos las células de trabajo, las células de trabajo, perdón, donde nos centramos en los subsistemas de montaje, donde están las líneas de ensamblado, donde se necesita un alto nivel de integración robótica. Esto es interesante porque, pues, siempre que estamos programando un robot, necesitamos tener las posiciones exactas. No es tan adaptativo el uso de un robot. Entonces, por lo regular, siempre necesitamos que una pieza se encuentre en una posición ya fija o determinada para que la repetibilidad con la que está trabajando el robot no vaya a verse afectada. Como lo comenté también en líneas de ensamblaje, donde necesitamos tener distintos dispositivos montados, ya sea para llevar a cabo la inserción de objetos o a llevar la unión de distintas piezas, y estas pues, nos faciliten el ensamblaje del mismo producto. Y también en líneas de empaquetado.
¿Esto por qué? Porque pues muchas veces cuando ya se va a llevar a cabo el empaquetado de nuestro producto, necesitamos que vaya en una posición en especial para que sea detectada por un sensor. La orientación que queremos que lleve en el embalaje final también es importante controlarla. Y pues muchas veces aquí se hace uso de estos fixtures para posicionar la pieza como nosotros queremos que sea empaquetada o entregada. Cuando utilizamos los jigs and fixtures, podemos ver una reducción de costos. Estos reducen la variabilidad y el tiempo de fabricación. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no los usáramos? Estaríamos, por ejemplo, la gráfica que estamos observando ahorita en pantalla, a lo mejor, no sé, empaquetar una pieza o darle vuelta y posicionarla en la posición correcta, valga la redundancia, nos tomaría alrededor de 5 minutos por pieza o a lo mejor hasta más. Pero ¿qué sucede cuando estamos utilizando un fixture o un jig? Perdón. Este tiempo se reduce. Además de que ya no necesitamos que a lo mejor un operario esté haciendo esta tarea. Solita la pieza se va a acomodar a como nosotros lo necesitemos y esto nos va a brindar tiempos más reducidos de espera y un mejor rate en los productos que van a salir bien u ok dentro de la línea de producción. Además de que nos pueden ayudar a identificar piezas defectuosas o que no cumplen con los estándares de calidad. Aquí vamos a ver una pequeña clasificación de los complementos de manufactura. Eh, Se pueden clasificar ya sea en jigs and fixtures, como son localizadores, nidos de subensamble, manipuladores, herramientas de control de calidad, como son los testing tools, los gun and go y las herramientas de metrología, matrices y punzones y las dummy parts. Es importante aquí mencionar que también en el área de metrología puede que nos ayuden de gran medida. Imagínense tener que verificar pieza por pieza que cumpla con las dimensiones correctas. Es un trabajo que nos va a llevar muchísimo tiempo, mucho personal y pues a final de cuentas termina siendo una tarea repetitiva. Si nosotros tenemos la capacidad de diseñar una herramienta que me ayude a validar todas estas dimensiones sin tener que hacer uso de capital humano, nos estamos ahorrando mucho tiempo y pues si el diseño ya estuvo validado por un humano, ya está totalmente verificado que funciona, pues qué mejor que estar seguros de que eso va a servir para mi producto. Siempre nos va a entregar las piezas con las dimensiones óptimas porque ya está calibrado y probado. En el caso de manipuladores también son importantes. Muchas veces en la línea de producción a lo mejor tenemos una base de metal, pero es difícil tomarla o a lo mejor podemos contaminar las muestras, no lo sé. Nosotros podemos crear manipuladores o agarraderas, lo cual nos ayuda a poder mover todas estas piezas dentro de la planta, dentro de la línea y no tener problema en ello. ¿Cómo es que funciona actualmente la fabricación de estos fixtures y de estos jigs? Muy bien, pues todo parte de requerimientos. Se considera que tiene que ser una fabricación simple, con alta precisión, que sean rígidos, que también a la vez sean ligeros y que sean viables económicamente, que era como lo que platicamos al inicio. Los métodos de fabricación actual pues son CNC, inyección de molde, a lo mejor algo de sheet metal y extrusión de material. Y los materiales que comúnmente se utilizan son acero, aluminio y plástico. ¿Pero qué creen? Para estos requerimientos de fixtures, pues no siempre tenemos que utilizar estos métodos de fabricación. Nos estamos dando cuenta que muchas veces es tardado, costoso y no siempre es el mejor camino para poderlos fabricar. Eh, ya no nos tenemos que ceñir a la fabricación simple, porque una de las cualidades de la manufactura aditiva es la complejidad de forma que se puede fabricar con las tecnologías. Precisión, sí, sí vamos a tener con la manufactura aditiva, pero también es parte del diseño donde tenemos que tener cuidado con esas tolerancias, dependiendo de la tecnología que se vaya a utilizar. Rigidez, claro que la vamos a tener. Aquí cabe señalar que estamos acostumbrados a pensar que una pieza va a ser rígida si es totalmente sólida. Si vemos todo el ponche de material, vamos a decir, eso va a aguantar. Y la respuesta es sí, sí va a aguantar. Tenemos mucho material ahí, todo un bloque de material que obviamente no se va a tronar. Pero, ¿de verdad es lo que necesitamos?
existen muchas herramientas en el diseño CAD, como es la optimización topológica o el diseño generativo, que nos ayudan a quitar todo ese material restante que no nos funciona y dejar solo el material que es necesario. Y pues a lo mejor esas herramientas antes ya se utilizaban, pero no había la forma viable de poder fabricar las piezas. Pensabas en un CNC con múltiples ejes y decías, oh, eso va a ser muy costoso. Pero actualmente ya dejó de ser un stopper y ahora ya se volvió una ventana de oportunidad. Entonces, si buscamos rigidez y ligereza, qué mejor que valernos de esas herramientas para poder obtener el mejor resultado posible. De hecho, de ese tipo, vamos a ver más adelante un ejemplo, un caso real que ahorita estamos trabajando aquí en Shift 3D y ver qué es lo que podemos obtener y cómo la geometría ya dejó de ser un impedimento. Prácticamente ya no te basas en decir, qué diseño se ve prácticamente más alocado o ya considerando que puedo fabricar lo que sea, a lo mejor un diseño más orgánico, dejando de lado todas esas pues formas cuadradas que están llenas de material sólido y que muchas veces estamos desperdiciando. No digo que no funcionen, pero a lo mejor podrían ser más ligeras y más baratas. ¿Cuáles son los requerimientos de los jigs and fixtures? Como ya lo habíamos comentado, pues una fabricación simple, y esto es reducir ensambles a través de la combinación de partes. Precisión, que es la repetibilidad y la reproducibilidad de estas, que sean durables, ya que necesitan poder soportar el desgaste diario que se les va a dar. Una ligereza, ya que deben de ser fáciles de manipular, deben de haber una optimización de espacios y pues que sean herramientas ergonómicas. Como lo mencionábamos, pues una característica es de que en lugar de que se vuelvan un problema, sean una herramienta que nos facilite la vida dentro de las líneas de producción y que también sean económicos. Cambios rápidos en la línea de producción, una fabricación rápida, que haya una reducción de inventario. ¿Y esto para qué? Para que no necesitemos estar almacenándolos. ¿Y esto a qué le suena? Pues bien, todo esto son cualidades que nos puede dar las tecnologías de manufactura aditiva. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿cómo es que reduces el inventario? Pues bueno, ahora tengo un inventario digital y no me queda más que tomar mi diseño, procesarlo y fabricarlo de forma aditiva. Cambios rápidos en la línea de producción. Claro, puedo fabricar hasta 6 o 7 pruebas o diferentes modelos y ya, ¿sabes qué? Necesito cambiarlo. Sí, ya lo tengo listo. Entonces ya solo utilizas lo que necesitas. Y si llegaran a fallar o a tronarse, tienes tu inventario digital donde lo puedes volver a mandar a fabricar y tenerlo lo más pronto posible. Además de que ya tienes una fabricación in-house. Eso quiere decir que ya no necesitas de proveedores que se tardan mucho tiempo en entregarte las piezas. Tú mismo lo puedes fabricar dentro de la empresa y pues esto se ve como una ventaja económica. En cuanto a ligereza, ya lo habíamos comentado, la optimización de diseños, el cambio de geometrías nos ayudan a aligerar las piezas. Y pues la durabilidad es ¿por qué? Porque vamos a ver, ya está calculado todo esa pérdida de material que estamos haciendo y pues nos está asegurando ese tipo, por ejemplo, una simulación de que a ciertos requerimientos va a funcionar perfectamente la pieza. Por ejemplo, a lo mejor ustedes piensen, oye, pero la impresión 3D es muy endeble comparada con otras tecnologías. Podría ser que sí, pero la verdad es que no. Si tú tomas una pieza que fue diseñada para cargar, no lo sé, 20 kilos, te va a soportar esos 20 kilos, pero si tú llegas y le empiezas a dar mazazos, es obvio que no va a aguantar. Y a lo mejor ustedes digan, ya ves, no aguantó, pero aquí lo importante es, sí, no aguantó, pero porque no está diseñada para soportar esas cargas. Aquí algo muy importante es dejar de lado diseñar para soportar y más bien ahora tenemos que diseñar para la funcionalidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si diseño para la funcionalidad, ya estoy evitándome un sobrecosto en materiales, a lo mejor estar utilizando producto de más, donde la verdad no valdría la pena estar poniendo pues ese peso, ¿no? O ese volumen extra, porque si ya sabemos que estamos fabricando para la función, sabemos que este jig, este fixture o este sólido fabricado por medio de manufactura aditiva va a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué fabricar los jigs and fixtures con manufactura aditiva y en especial con Multijet Fusion? Bueno, porque podemos obtener detalles finos y precisos,
Como les comenté, la libertad de diseño está presente. Tenemos una alta productividad. Aquí nos gusta hacer hincapié que Multijet Fusion, a diferencia de otras tecnologías de manufactura aditiva, pues ya está pensada para producciones altas, medias, y entonces tenemos una gran capacidad de respuesta para fabricar el mayor número de piezas en el menor tiempo. Tenemos excelente resistencia mecánica y propiedades de hermeticidad. Aquí cabe señalar que las piezas que obtenemos con este proceso, perdón, con esta tecnología de Multijet Fusion, son piezas isotrópicas. Eso quiere decir que tenemos la misma resistencia mecánica en cada uno de los ejes, X, Y, Z, y como lo menciona, es que tenemos propiedades de hermeticidad. Eso quiere decir que podemos manejar fluidos, tanto gaseosos como líquidos. ¿Esto por qué lo podemos lograr con esta tecnología? Porque la capa de material que se está fusionando se fusiona con 4 capas anteriores y esa misma capa se va a fusionar a su vez con 4 capas superiores, lo cual nos dan piezas muy parecidas a lo que podemos obtener con la inyección de plástico. Y pues que también tenemos un bajo costo. Como todo, pues entre más piezas tengamos, el costo va a reducir, pero para hacer una primera iteración, un primer prototipo, siempre el costo va a ser bajo en comparación de que si lo fabricáramos por otro método. Aquí vamos a ver algunos casos de éxito. Aquí tenemos el caso de Aireco, que elimina la subcontratación al adoptar la tecnología HP de Multijet Fusion. Como podemos ver, estamos viendo una estación de ensamble. Tenemos muchos fixtures, muchas bases que nos ayudan a acomodar y a orientar los componentes como mejor nos convenga. También estamos viendo que hay en la parte del fondo un ensamble que nos ayuda a testear distintas piezas. Entonces ya estamos haciendo todo con tecnologías de impresión 3D y como pueden ver, pues son geometrías, a lo mejor hay unas que siguen siendo sencillas, pero hay otras que si pensamos en hacerlas en maquinado, en inyección de plástico, pues sería muy costoso y muy difícil de obtener. Aquí, por ejemplo, lo que nos comenta esta empresa es que una vez que Aireco notó las piezas robustas y de alta calidad entregadas con este material de poliamida 12, comenzaron a crear soluciones personalizadas hasta que se convirtió en su primer método de producción. Y esto es muy importante tocarlo porque la manufactura aditiva, uno de sus fuertes también es la personalización que le podemos dar a nuestras distintas piezas. Y personalización no significa que tengan el nombre del operario que va a estar en esa estación, para nada. Significa que se adecue a nuestras necesidades, que no estoy a expensas de cómo lo fabrique mi proveedor, porque yo estoy diseñando para la función y para cómo mejor se acople a mis líneas de ensamble o de producción. Los empleados de Aireco encontraron en HP Multijet Fusion una tecnología fácil de usar y pudieron hacer piezas más complejas y mejorar la ergonomía del usuario en sus estaciones de trabajo. Y esto es muy importante. ¿Por qué tocar la ergonomía? Pues muchas veces pensamos que por hacer la misma actividad se nos va a facilitar, pero también los herramientales o los dispositivos que estamos utilizando pues llegan a ser cansados. Y dar una buena ergonomía a todas estas herramientas que estamos utilizando en nuestro día a día pues nos ayuda a aligerar un poco más la carga de trabajo de los operarios. Aquí vamos a ver un video de cómo es que están encontrando estos casos de éxito las empresas y cómo están fabricando las piezas por medio de tecnologías de manufactura aditiva. Y vamos a ver cómo es que las montan y cómo las están usando. Le groupe Aireco est un fabricant de produits de ventilation qui a été créé en 1984. Son fondateur, Pierre Jardinier, a proposé un nouveau concept que nous appelons aujourd'hui la ventilation hydro-réglable. Ça consiste à moduler les débits d'air dans une maison ou dans un appartement en fonction du taux d'humidité. L'imprimante 3D est un outil idéal pour la phase de conception de nouveaux produits. Nos ingénieurs viennent vers nous avec un nouveau concept. Nous pouvons tout de suite l'imprimer en 3D et tester. Et comme ça, gagner beaucoup de temps au niveau de la mise sur le marché de nouvelles offres. Ça fait plusieurs années qu'Aireco fait réaliser en externe des prototypes de produits. Aujourd'hui, avec l'acquisition de l'imprimante 3D HP, on peut réaliser beaucoup plus de prototypes qu'avant pour un coût inférieur. Cela nous permet d'aller plus loin dans la recherche de solutions.
Chez Aereco, nous concevons nos propres machines afin d'assembler et de régler nos produits. Nous avons choisi d'utiliser l'impression 3D afin de gagner en coût, en rapidité et en flexibilité. Nous avons choisi de dupliquer un poste existant en intégrant un maximum de pièces en impression 3D. Nous avons ainsi pu valider que la machine était moins chère, plus rapide à réaliser et plus adaptée en ergonomie. Parfois, nous avons des demandes de petites séries de 300 pièces où sur un assemblage, on n'a qu'une seule pièce à modifier. Le problème, c'est que la modification d'une pièce en moulage plastique pour des petites séries coûte trop cher. Donc on est parti sur de l'impression 3D. Pour valider les impressions 3D, on a réalisé un test de vieillissement qui a duré 80 ans. Le produit a une durée de vie d'environ 20 ans, donc ce qui suffit largement pour notre validation. L'impression 3D a permis de réduire les coûts sur les prototypes, mais principalement sur les machines spéciales, car c'est beaucoup moins cher que de l'usinage classique. Cela nous permet de répondre à des commandes de petites séries, ce qui n'aurait pas été possible avec des techniques traditionnelles de fabrication. Ces gains sont d'autant plus importants qu'Aereco fabrique ici en France. C'est le besoin d'innovation qui a conduit Aereco à acheter une imprimante 3D HP, et le pari est réussi. Aquí, como pudimos ver en el video, pues hicieron bastante énfasis en la cuestión de prototipado. Como pudieron mencionar y se ve en el video, pues pueden tener una rápida respuesta a nuevas necesidades de piezas y pues ellos mismos crear otros diseños y dar una ventaja económica a sus productos. Ahora vamos a ver el siguiente fixture de sujeción con Multijet Fusion. Aquí pues vamos a ver cómo esta pieza que está pensada para utilizarse en una máquina CNC fue diseñada. Y no porque estemos hablando sobre cómo fabricar los fixtures y jigs con manufactura aditiva, estemos peleados con el CNC, para nada. Pero pueden ser buenos complementos y tener un producto en el cual puedan complementarse y trabajar de forma armoniosa. Por ejemplo, vemos esta base y pensamos en ¿por qué está diseñada así o por qué optar por ese tipo de entramado medio extraño? Pues bueno, si vemos la pieza que está soportando, tal vez tiene un peso considerable y pues para poder lograr y poder quitar todo ese material se hace uso de estas simulaciones de esfuerzos mecánicos y podemos obtener una geometría como la que estamos observando. Pero ¿cómo es que se puede fabricar? Si pensamos en maquinado, muy difícil. Entonces la opción es la impresión 3D y a continuación vamos a ver un video de cómo es que está en funcionamiento esta pieza. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, este es un diseño totalmente optimizado. Estamos haciendo uso del diseño generativo y podemos ver que tienen una gran ventana de oportunidad. Obviamente son aplicaciones muy en específico, pero poco a poco ya se está dando la creación de estas nuevas piezas utilizando estas herramientas. También un caso que les queremos mostrar, que se llevó a cabo aquí en Shift 3D, es este gripper impreso en 3D para extraer piezas de un molde de inyección. Sí va de la mano un poco con nuestro tema de Fixture and Jigs y podemos ver cómo fue el histórico de la fabricación de este y cómo aprovechamos esas cualidades de hermeticidad para poder adherir las ventosas y ya no hacer tanto uso de las mangueras. ¿Por qué? Porque todos esos canales por donde se conduce el aire, toda esta neumática para poder soportar la pieza que se va a extraer, pues se puede hacer por la misma o dentro de la misma estructura de lo que está formando el gripper. Aquí estamos viendo el histórico de cómo se fabricó
Y ahí está la función. Como pudieron observar, pues es muy padre ver que ya cada vez estamos prescindiendo de muchos elementos y lo mejor de todo es consolidar todas esas elementos extra en una sola pieza. Aquí tenemos distintos fixtures que se han fabricado por medio de las tecnologías de Multijet Fusion. Como podemos ver, nos ofrece robustez, nos ofrece fabricación de piezas con geometrías muy, muy rebuscadas. Y pues vamos a ver el siguiente caso de éxito. Esto es una línea de ensamble del mismo HP, donde la impresión 3D le permitió una producción de alto volumen, el diseño y la creación de nuevas piezas para herramientas de transporte dentro de las líneas de ensamble y de empaque de HP. Tuvieron ahorro de costos. Al hacer este cambio a piezas en manufactura aditiva, ha logrado que se ahorren hasta $300,000 y cada vez va en aumento estos ahorros. La reducción de tiempo es más visible, ya que el diseño innovador de los insertos de la cinta transportadora ayuda a reducir el tiempo de cambio de línea entre una y media y 2 horas, lo cual lo bajó a 30 minutos. Esto, pues, como siempre se conoce, el tiempo es dinero. Pues ya bajar hora y media o 2 horas al tiempo común, pues ya es bastante. Pero ¿qué creen? No solo estamos aquí para hablar de manufactura aditiva de plástico. Como les comenté, Shift 3D también se especializa en tecnologías de polvo para impresión de metal. Y aquí vamos a ver unos casos de éxito de piezas que han funcionado como features para la industria. Aquí tenemos una pieza que si hubiera sido fabricada por procesos tradicionales, llámese maquinado CNC, pues costaría un 66% más de lo que nos cuesta fabricarla por medio de tecnologías de manufactura aditiva. En este caso estamos viendo una pieza que fue fabricada por una tecnología, si lo podemos llamar FDM, en específico BDM, que es un filamento que si tuviera bebido metal, lo cual nos ayuda a ir fabricando la pieza sin tener ningún problema. También tenemos las mordazas para chop, estas piezas que son muy utilizadas en el CNC, ya sea en los tornos o hasta en las fresas. Muchas veces hacer este tipo de refacciones pues nos representa un costo muy grande, pero con manufactura aditiva, ¿qué es lo que tenemos? Una reducción en el precio original de hasta el 90%, lo cual es sorprendente y un gran beneficio para la cartera de la empresa porque se estarían ahorrando mucho en herramientales. También tenemos piezas para los mismos chops, solo que son diferentes geometrías. Y pues en este caso que estamos viendo que se está utilizando un poco de más de material, perdón, pues sí vemos que la reducción de costo no es tan abrupta como en el slide pasado, pero aún así tenemos un buen rate de ahorros, que estamos hablando del 79% de ahorros en estas piezas. Tenemos estos bearings para ensamble, los cuales nos ayudan a soportar engranes y poderlos maquinar o darles forma. Y también tenemos estas nidos donde podemos medir poco a poco las piezas finales y verificar si cumplen con nuestros estándares de calidad. Ahora es momento de pasar a otra pregunta para que nos puedan vertir ahí sus comentarios y que dice, ¿qué proceso o tecnología piensas que es más viable para la fabricación de jigs and fixtures? Tenemos la opción 1, FDM, la 2, SLS, 3, SLA, 4, Multijet Fusion. Me gustaría que, si están en los comentarios, dejen la opción y también el por qué creen que es más viable. Les mostré más sobre Multijet Fusion. También tenemos de metal. De hecho, hay metal, como lo comenté al inicio, donde se enumeran todos los procesos. El proceso que comúnmente utilizamos se conoce como binder jetting. Este proceso también tiene que ver con una cama de polvos
el cual se le inyecta un aglutinante y esto hace que la pieza se vaya compactando y se vaya solidificando. Pero toda esta tecnología tiene que pasar por un postproceso, que es un horneado. ¿Esto por qué? Porque cuando sale de la cama de polvos, ya toda solidificada, se le conoce como una pieza verde. Y esa pieza verde, pues, se tiende a quebrar porque todavía no está totalmente unido esas partículas de metal. Una vez que pasan al horno desinterizado, pues ya podríamos decir que tenemos una pieza final para poder utilizarse. Les recuerdo que para dejar la respuesta a estas preguntas, si están en Facebook, nos pueden apoyar en los comentarios, en LinkedIn igual, y si están aquí en la sala de Teams, pues en la cajita de votaciones pueden responder sin ningún problema. Les recuerdo también que si tienen preguntas, las pueden hacer en la zona de Q&A, no hay ningún problema, si son más, mejor, para poder darle respuesta a todas ellas. Y bueno, ¿cuál es la capacidad de o cuál es el tamaño de todo el mercado sobre tooling, fixture and jigs? Bueno, estamos hablando que es un mercado que representa 11.7 billones en el mundo, lo cual pues es una cantidad muy grande de lo que se maneja en cuanto a toda la utilización de estos herramientales. De acuerdo al estudio que se consultó, en 2012 representaba 1.2 billones. Entonces, como podemos ver, está dando grandes saltos. Y bueno, ¿cuáles son los retos que se están encontrando actualmente en este mercado? La madurez de la industria, competencia en precio y la falta de trabajadores con habilidades en manufactura aditiva. ¿Esto por qué? Porque, como les mencioné, siempre estamos acostumbrados a fabricar para que resista o para tecnologías convencionales. Si cada vez más diseñamos para manufactura aditiva, nos vamos a dar cuenta que pues también vamos a tener grandes ahorros y no vamos a estar desperdiciando tanto en materiales. Bueno, antes de pasar a la promoción, hay un ejemplo también que estamos trabajando actualmente y que me gustaría presentárselos. Voy a dejar tantito de compartir mi pantalla y vamos al siguiente slide. Aquí tenemos una base, que se podría llamar un fixture también, donde está soportando dos piezas de metal. De hecho, estamos viendo unas geometrías muy sencillas que pues no representan a lo mejor problema para mecanizarlas en CNC. Lo que tal vez nos esté generando un problema es el peso de esta base, que si de por sí ya está pesado con las piezas de aluminio, pues hay que buscar una forma de cómo aligerar este fixture, también para que sea fácil para los operarios poderlo intercambiar. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hacen simulaciones para poder eliminar el material y ver cómo podría quedar. En este caso tenemos una segunda iteración, donde ya, gracias a un estudio que se hizo, vimos en qué parte se podría quitar el material, pero no siempre va a ser la mejor opción. Todavía se ve algo cuadrado, como que no podemos ver más allá, ¿no? Entonces, en una tercera iteración se pueden lograr cosas así. Algunos entramados extraños, figuras que tal vez una persona no pudiera diseñar de primera mano. Y esto es un modelo que es bastante viable para manufactura aditiva. Si nos ponemos a pensar y esto lo quisiéramos maquinar, nos llevaría años y pues lejos de años el costo que nos representa el utilizar la máquina, todo el material que va a ser desgastado y pues a final de cuentas, si ya está simulado, vamos a tener la misma capacidad de carga en esta base que se está diseñando, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a regresar a la presentación. Y bueno, ahora sí, el comercial, los servicios y productos que ofrecemos, pues tenemos dos empresas, somos Shift 3D Manufacturing, donde podemos ofrecerles el modelado 3D, cursos y capacitaciones, y sobre todo el servicio de impresión 3D de grado industrial, ya sea en polímeros o en metales. Y del lado de Shift 3D tenemos la venta de maquinaria, tanto para plástico, para metales,
así como software 3D, como lo es Material Magics, Digifaster y máquinas de postproceso, como lo es PostPro. Todo esto para dar mejor acabado a nuestras piezas. Ahora sí, se viene la sesión de preguntas. Entonces, Grace, si me apoyas, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, vamos a lanzar nuestra última pregunta. Nos gustaría saber cómo les pareció este webinar, si la información que les ha mostrado aquí el ingeniero Arturo les sirvió, si tienen algún comentario de cómo podemos mejorar. Para nosotros la retroalimentación es muy importante. Y ahora sí, vamos a dar este espacio para preguntas y respuestas. Si tuvieran alguna duda o pregunta, se las vamos a pedir que nos las dejen en la caja de Q&A o en la parte del chat. O bien, si quieren que les abramos el micrófono, por favor, levantar la mano en reacción y les abrimos el micrófono. Vamos a dar unos minutitos para que nos entren las preguntas, Arturo. Muy bien. Creo que explicaste muy bien la presentación, Artur. No estamos teniendo preguntas aquí. Así siempre pasa. Ok, ya tenemos las primeras. ¿Binder jetting es también para metales? Sí. Aquí binder jetting se centra sobre todo en metales y en arenas sílicas que se conocen. ¿Por qué? Porque es una de las tecnologías más rápidas que existen. Como lo comenté, pues el binder jetting solo es un aglutinante que se va acomodando en este polvo. Lo que hace es que se vaya formando esta pieza sólida, pero una vez que sale se tiene que meter a un horno para que pueda agarrar dureza, ¿no? Maximizar sus propiedades mecánicas y sobre todo llevar a cabo una buena adhesión entre las partículas del metal o de la arena que se esté utilizando. Tenemos unas preguntas que si las slides o el video van a estar disponibles de la audiencia. En efecto, sí. La próxima semana se les mandan por correo y también les recordamos que todos nuestros webinars se encuentran pregrabados en nuestro sitio web, en la parte de eventos, y pueden regresar a ver todos los eventos que damos. También les recordamos que damos un webinar gratuito cada mes, entonces para que sigan nuestras redes sociales y estén al pendiente de cuando tengamos algún otro nuevo webinar. Así nos vamos con la siguiente pregunta. Artur, ¿alguna de estas tecnologías se podrá usar para fines médicos? Sí, muchas tecnologías ya se utilizan con fines médicos. Aquí lo importante es la investigación en materiales. ¿Por qué? Muchas veces lo que se necesita para que algo sea de uso médico es que no se generen bacterias en la superficie. Entonces hay veces que los materiales, por su naturaleza, no pueden ser totalmente lisos, pero ¿cómo es que podemos ayudarlos a que puedan ser validados para uso médico? Bueno, pues podemos pulir la superficie, darles unos postprocesos que nos ayuden a tratar de quitar toda esta capa, esta rugosidad que pudieran presentar las piezas y pues que ya puedan ser avalados tipo FDA. También depende un poco de la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan, no sé, aditivos que puede que, lejos de ser tóxicos, pues todavía no están avalados por las asociaciones correspondientes y esto puede ser una traba. Pero sí, en definitiva ya se están utilizando para el sector médico. De hecho, un ejemplo muy, muy común es la fabricación de implantes, a lo mejor para prótesis de cadera o implantes de cráneo, donde se pueden fabricar de forma aditiva y comúnmente se utilizan materiales como el titanio. Bien. La siguiente pregunta ¿es posible complementar con un escáner 3D? Es decir, espérame, se me movió un poquitito aquí. Llegaron muchas preguntas. Ok. ¿Es posible complementar con un escáner 3D, es decir, generar un twin sólido? Sí, claro. Muchas veces el uso de manufactura aditiva va muy de la mano con el uso de escáneres 3D, sobre todo cuando necesitamos hacer reingeniería. A lo mejor tú tienes un producto en tu planta que necesitas hacerle un jig, un fixture, pero el sólido como tal no lo tienes. Entonces, una herramienta muy buena es utilizar un escáner 3D para así poder tener el archivo CAD de esa pieza y pues posteriormente hacer la contra, ¿no? O la base de esta pieza y poderla fabricar. La siguiente pregunta es, ¿qué temperatura resiste el material de impresión en metal? Ok.
de acuerdo a la tecnología que nosotros manejamos, podríamos utilizar temperaturas de hasta 1000 grados. Esto es, no llegando al punto de fusión de la pieza. Obviamente, lo que buscamos es que no lleguen a los 1400 grados. Por lo regular, las piezas verdes, cuando se les aplica un sinterizado, hablando del proceso de binder jetting, la temperatura que se les aplica es muy cercano a 1400, al punto de fusión, pero sin llegar a este. Estamos hablando de que a lo mejor unos 10 grados menos, 20 grados menos. Esto para no tener problemas de melting o de derretimiento en la misma pieza de metal. Entonces, sí, podríamos alcanzar hasta 1000, 1200 grados y también depende de cada metal, obviamente. La siguiente pregunta es, ¿me podrías repetir lo de las tecnologías de fabricación o pasarme por mail un link donde aprender de ello? Sí, claro. De hecho, te lo puedo mencionar ahorita rápido y posteriormente cuando te hagamos llegar la presentación lo vas a ver. Son 7 procesos de manufactura aditiva. Cada proceso tiene sus tecnologías. Los 7 procesos son Material Extrusion, Material Jetting, Binder Jetting, Sheet Lamination, fusión en cama de polvos y Binder Jetting. Entonces, cada uno de esos procesos tiene distintas tecnologías. Y tecnologías me refiero a la marca o cómo conoces la máquina. Esa es lo que ya nosotros conocemos como tecnología. El proceso es el que gobierna qué principio va a tener esa máquina. Entonces, las tecnologías son muchas, es muy variado el mercado, pero sí, los 7 procesos fundamentales son esos que te acabo de mencionar. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las tolerancias que se pueden alcanzar con el método de Multijet Fusion? Y agregando a esa, Arturo, porque hay otra muy similar, que Sí. preguntan el soporte de presión neumática, ¿cuál es el límite de PCI en Multijet? Ok, en las tolerancias dimensionales que manejamos con Multijet Fusion es de más o menos 0.2 milímetros. Si la pieza ya excediera los 100 milímetros de longitud, ya estaríamos hablando de un más o menos 2% de variación dimensional. Sin embargo, pues hemos visto y hemos tenido resultados muy positivos. No se rebasa esta tolerancia, se respeta totalmente. Y en el caso de hermeticidad, hemos hecho pruebas hasta 120 PSI, 60 PSI al vacío. Entonces, eso es más o menos el rango en el que nosotros hemos podido hacer pruebas. La siguiente pregunta es, dentro de la industria a veces necesitamos piezas básicas pero de alto rendimiento de emergencia. Ejemplo, engranes, ¿cómo se compara el rendimiento de una pieza de línea con una impresa por ustedes y cuáles son las dimensiones X y Y máximas que manejas? Ok, las dimensiones máximas te las voy a manejar como un bucket, que es lo que nosotros utilizamos para imprimir en Multijet Fusion. Las dimensiones máximas que tenemos son 380 milímetros en X, 280 en Y y 380 en Z. Todo lo que entre en ese bucket se puede imprimir. Obviamente en la diagonal de ese bucket tenemos hasta 50 centímetros de espacio para poder fabricar una pieza. Sin embargo, hay casos en los que hemos impreso bumpers o prototipos de fascia, los cuales ya son piezas que rebasan el metro, metro y medio. Y para poder fabricar estas piezas grandes, lo que se hace es un seccionado. Posteriormente con un método de unión, hacemos todo el ensamble y pues ya tenemos una pieza final. Muy bien, Arturo, pues ya estamos por terminar, ya nos quedan un par de minutitos. Si tuvieran más preguntas, por favor, todavía tenemos disponible para contestar unas 3 o 4. Mientras tanto, Arturo, no sé si ya quieras cerrar este webinar. Pues nada, gracias por asistir. A continuación les dejo mis datos de contacto y con todo gusto aquí en Shift 3D van a tener un ingeniero dispuesto a ayudar. Igual si tienen algunas preguntas más especializadas, me pueden contactar al correo y pues con todo gusto les voy a dar respuesta a ellas. Si quisieran a lo mejor que les comparta el datasheet de los materiales que manejamos o de las impresoras que estamos promocionando, pues también con todo gusto se los puedo hacer llegar. Por último, les volvemos a recordar que este webinar está grabado y posteriormente se los vamos a enviar por correo y en nuestra página de eventos, en la página www.shift3d.mx, pueden encontrar los eventos pasados que hemos dado. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo mes.